El tema, bueno, estaba analizando bastante la palabra de Dios, recordando mensajes, palabra de Dios, y me llamó bastante la atención el hecho de saber que la iglesia ha perdido ese toque, ha perdido ese amor acerca de Dios. Actualmente el mundo escucha la palabra de Dios y no llega a causar un impacto en su vida. Tenemos la palabra de Dios escrita en nuestras manos, ¿no? La Biblia. Los jóvenes tienen ya no en la Biblia, sino en qué manejan. En el celular, ¿no? En la tableta, en la computadora. Más fácil. Pero la palabra de Dios no tiene un impacto en ellos. A mí me sorprende bastante que antiguamente los primeros cristianos, aquellos que oían por primera vez la palabra de Dios, se arrepentían, iban a Cristo y decían, Señor, yo quiero ser convertido, yo quiero ser transformado. Apenas escuchaban la primera vez, Jesús te puede sanar, Jesús te puede salvar. Querían, al día siguiente, morían por causa de Cristo. La palabra de Dios muestra que muchos que han conocido la palabra de Dios, al día siguiente se hacían matar por él. La iglesia primitiva, a causa de eso, ¿qué ha pasado? Ha sido buscada, ¿no? Torturados. Los romanos, ¿qué hacían? Los buscaban, los encerraban en el Coliseo y ¿qué hacían? Era una distracción para ellos que el cristiano muera. ¿Alimentaban a los leones? No los alimentaban, los hacían morir de hambre. ¿Qué pasaba? Sacaban a los cristianos y decían, ¿vas a seguir siendo cristiano? Sí, voy a seguir siendo cristiano. Se hacían morir. Actualmente, la iglesia se ha ido enfriando bastante. Quizás cuando yo era niño, incluso más antes, me cuentan y dicen de esta manera, hermanos, hermanas, tenemos que hacer quizás un culto de oración. ¿Quiénes van a venir? Las hermanas y los hermanos levantaban, decían, yo voy a venir este día, yo voy a estar este día, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Los días de organización, ¿qué es lo que hacían? Se ofrecían, ¿no? Todos voluntariamente, y no simplemente en esta iglesia, sino en todas las iglesias. Pero ahora, ¿qué sucede? Al revés, ¿no? Días de organización, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Decimos, hermanos, hermanas, tenemos estas necesidades. ¿Quién puede dirigir alabanza? Ya no hay, ¿no? Antes, ¿quiénes decían? Todos levantaban la mano y decían, sí, yo voy a hacer, porque había ese amor hacia el Señor, el servicio, el querer trabajar por el Señor. Yo voy a trabajar por el Señor, sí, tómeme a mí en cuenta. Pero ahora los hermanos, la iglesia mismo se ha ido enfriando. Ya no hay voluntarios. Los pastores tienen que ir rogando. Hermano, ¿puedes? Hermana, ¿puedes? ¿Sucede o no sucede? ¿Y será solo aquí? En distintas iglesias pasa esto. En distintas. Vamos a ir recordando, vamos a ir viendo, vamos a ir retrocediendo en el tiempo. ¿Qué ven ahí en la pantalla? ¿Qué es? Es una carpa. ¿Qué es, hermanos, hermanas? Una carpa. ¿Qué más? Una nube, ven. En la Biblia, ¿qué nos relata de esto? Según la Biblia, ¿qué es? El arca de Dios. El tabernáculo. El tabernáculo es. Desde que el hombre ha sido creado, Dios ha estado a su lado, ¿no ven? Desde que el hombre ha sido creado, Dios ha estado siempre al lado de la persona, hasta al lado del hombre, viendo sus necesidades, qué es lo que le afligía, qué es lo que necesita. Dios estaba ahí supliendo a causa del pecado que ha pasado. Así, mira, hermanos, vamos a hacer este ejemplo.
Hagamos de cuenta que somos Dios y yo, ahí al lado a lado. Así caminaba Adán en el huerto. Veía. Era creado el hombre a imagen y semejanza. Estaba a su lado como un compañero, amigo. A causa del pecado del hombre, de la desobediencia, ¿qué ha pasado? Dios se ha alejado, se ha ido. No porque haya querido. Dios es santo, dice la palabra, puro, y no puede estar mezclado con el pecado. El hombre se había contaminado. Y a pesar de haber manchado su ropa, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Quién le viste? Dios mismo le viste. En el libro de Génesis muestra su amor. A pesar de que has fallado, bueno, te voy a vestir. Te voy a dar ropas. Lo viste con pieles, ¿no? El hombre que había hecho, se había puesto unas hojitas, dice. Adán y Eva se había puesto unas hojitas para cubrir su vergüenza. Dios agarra ropa, le viste con pieles. Piel. A pesar del error que ha tenido. Seguimos más adelante, Dios ya no tiene esa conexión, ya no está al lado, el hombre empieza a mirar al cielo, alza sus ojos y desde ahí clama a Dios. Caín y Abel ofrecían, dicen, ¿no?, sus sacrificios, y ¿de dónde elevaban su voz? Hacia los cielos, y escuchaba. Dios quería estar al lado del hombre, en ningún momento quería alejarse. Por eso Dios mismo manda a construir esto, que es el tabernáculo. Cuando Moisés fue a rescatar, ¿qué le dice Dios? Hazme un tabernáculo, hazme un lugar para que habite en donde, en medio de ustedes. No quería estar lejos. La razón de haberse construido el primer templo, el segundo templo, ha sido porque Dios quería estar al lado de ellos. Pero el hombre era pecador. ¿Qué hacemos ahora? Un lugar, dice, no vas a preparar. Dios le muestra. ¿Sí? Vamos a irnos al libro de Éxodo, capítulo 25. Y vamos a dar una pequeña lectura. La palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 25 dice de esta manera. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. 25, 1 y 2. En un comienzo, Dios le había dado a Israel lo que necesitaba. 430 años estaba en esclavitud en Egipto, ¿verdad? 430 años que ellos estaban sufriendo a causa del pueblo egipcio, torturados, maltratados. Y de ese sufrimiento ha venido Dios y no les ha dado simplemente libertad, sino que han sacado de ahí riqueza. El pueblo egipcio les había dado a ellos riqueza, les había despojado, ¿no? La palabra nos muestra y dice, pues, vas a pedirle a los egipcios todo lo que necesitan, vas a sacarles todo. Has sido esclavizado y ahora que te den. Yo ahí veo la primera vez que el hombre ha recibido remuneración como su finiquito más o menos, ¿no? Le da todo, tantos años de servicio y ya le está dando todo, todo lo que merece. Dios le da primeramente al hombre. Y ahora Dios pide de lo que le ha dado voluntariamente, dice. A nosotros igual nos da, nos bendice. Quizás te ha bendecido un trabajo, quizás te ha bendecido, no sé, un negocio. Y ahora Dios te pide voluntariamente. Él te dice, dame ahora, pide a los hijos, voluntariamente, no obligatoriamente. ¿Para qué? Dice, la construcción del templo. Vamos a ir 25, 27. Libro de Éxodo. 27 a 30 vamos a leer. Dice así.
Los anillos estarán debajo de la moldadura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera y de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará de oro fino los harás, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Hermanos, hermanas, aquí Dios está diciendo, todo lo que te estoy diciendo, tú lo vas a hacer. Hay algo que contenía este tabernáculo, eran utensilios. Este tabernáculo Dios lo ha pedido que lo haga. ¿En dónde le había mostrado este tabernáculo? En el monte Sinaí. En ese monte Dios ya le había mostrado ahí un tabernáculo. Y no le dice las medidas, no le dice qué tamaño va a ser, sino le dice tal como has visto, así me lo vas a hacer. No ha necesitado imaginación Moisés, tampoco ha necesitado de algunos diseñadores, no podríamos decir arquitectos, diseñadores, ingenieros, no ha necesitado. Moisés ha visto en el monte Sinaí un tabernáculo. Y en el libro de Apocalipsis dice, en el tabernáculo de Dios entró. Tuvo que haber visto. Las almas dice que estaban ahí pidiendo al Señor debajo del altar del holocausto, ¿no? Estaban clamando por venganza. ¿Qué era eso? Un utensilio del tabernáculo. Moisés había visto el tabernáculo de Dios. Y ese tabernáculo mismo ha llegado a la tierra. Ese mismo tabernáculo con todos sus utensilios, todo lo que hemos visto aquí, ¿no ve? Lo que dice, los anillos, las varas, así también los platos, las cucharas, las cubiertas, los tazones, todo eso ya estaba dentro del tabernáculo. Simplemente le dice, me vas a hacer esta réplica. Tal como ha visto, lo mismo lo ha hecho. No ha cambiado nada. No ha usado su imaginación, sino que Dios ya le ha mostrado. Este tabernáculo que hay en el cielo, tú me lo vas a hacer aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que yo habite. Vamos a regresar un poquito más. La palabra de Dios, 24:15. Vamos a adelantar un poquito. Libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 15. Ahí vamos a ver cuando Moisés sube al monte. Dice, entonces Moisés subió al monte. Y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Miren, hermanos, hermanas, aquí ha sido donde ha visto ya este tabernáculo en el cielo. Luego en el capítulo 25 ya empieza lo que son los utensilios. Le muestra a Dios y le dice, así me lo vas a hacer, esto me lo vas a hacer, esto vas a crear. ¿Qué cosas habían dentro del tabernáculo? Hermanos, hermanas, esto es lo que había. Miren, ahí está. ¿Qué son estos? ¿Qué son estas lámparas? ¿Quién reconoce? ¿Qué será esto? ¿Qué es esto, hermanas? Este es el arca. ¿Esto qué será? El candelero, ¿no? ¿Esto qué es? La mesa con los panes. ¿Qué será esto? El altar del... No es holocausto. Ok, holocausto es. Hermanos, hermanas, 7 cosas había dentro de este altar. Altar del incienso, la mesa de los panes, el candelero de las 7 lámparas. Y dentro de este tabernáculo, en lo más profundo, había lo más precioso que la humanidad podía tener, el tesoro más anhelado que la humanidad pudiera haber adquirido, que es el arca, lo más valioso, el arca. Ahí reposaba la presencia del Señor, ahí venía.
¿Y quién tenía autorización de entrar a ese lugar? Moisés no tenía derecho a entrar a ese lugar. El sumo sacerdote. Una vez al año entraba ahí. ¿Y cómo tenía que estar este sumo sacerdote para entrar a la presencia del Señor? Limpio, ¿no? Sin mancha, sin arruga. ¿Qué pasaba si tenía un poco de pecado? Moría, ¿no? Directamente. Yo me pongo a pensar, si hasta el sumo sacerdote tenía que lavarse, siendo escogido por Dios, antes de entrar al lugar, antes de ir a hablar con el Señor, él se limpiaba, se lavaba, y Dios oía y le hablaba. Ahora nosotros, antes de ir a la presencia del Señor, ¿nos limpiaremos? ¿Estaremos lavándonos así? Hay momentos en los que con nuestros pecados mismos vamos al Señor. No nos limpiamos primeramente. No le decimos, Señor, perdóname de esta cosa. Esto he hecho, así es manchado mi vida. Quiero que me perdones. Recién ir al Señor, Señor, estas cosas me han pasado. Esta necesidad tengo. Esto está pasando en mi vida. Si Dios estuviera, si este arca existiera todavía, ¿no? ¿Cuántos ya hubiéramos muerto? De canto, ¿no? Toditos. Todos hubiéramos muerto. Este sumo sacerdote se limpiaba bien. ¿Cuántas veces lo hacía? Al año una vez entraba. Pero ¿cuántas veces se limpiaba antes de entrar? ¿Quién se acuerda, hermanos? Nadie se acuerda. Este sumo sacerdote tenía derecho a entrar a este lugar, al lugar santísimo. Este es el lugar santo. Dios mismo le muestra cómo estaba esto, todo en el cielo ya estaba hecho. Y él mira y se aplica. Cuando ya se construye, y aquí estamos viendo, se está construyendo, se está tapando, una vez que se ha culminado, se ha acabado, Dios ha reposado. Y así es como estaba Dios. La gloria de Dios estaba ahí, de manera visible. El hombre podía ver a Dios. La nube de día y de noche, ¿qué era? Columna de fuego. La presencia de Dios ahí estaba. Los enemigos, yo me imagino así, los enemigos viendo de lejos ahí una columna de fuego y diciendo, ahí mora el Señor, el Dios de los hebreos. Las consecuencias sabían ellos, porque habían visto cómo el pueblo egipcio había sido arrasado, ¿no?, por el Señor. Hermanos y hermanas, de esta manera Dios los protegía, de esa manera Dios les cubría y también les brindaba todo lo que necesitaban. Dios les daba ahí. El pueblo iba. Vamos más adelante. Este es lo más importante. ¿Qué es esto? La arca de la alianza. ¿Qué otro nombre tiene? Arca de pacto. ¿Qué otro nombre más? ¿Esos dos nombres nomás? Tiene 7 nombres. Más adelante vamos a ir viendo. Dentro de este arca del pacto, ¿qué es lo que contenía? ¿Qué contenía? ¿Qué habrá contenido? Ya, los 10 mandamientos. ¿Qué más contenía? ¿La vara de Moisés? No. Contenía una vara. Vamos a ir. Esto es lo que contenía. Los 10 mandamientos, está bien. La vara de Aarón, que había vuelto a florecer, dice, ¿no? ¿Qué más? El maná. Habían guardado una porción. Ahí es donde reposaba Dios. 40 años ellos estaban en el desierto. ¿Y este tabernáculo lo habrán dejado ahí o qué habrá pasado? Se los recogía, ¿no? Si la nube se movía, si se empezaba a mover, ¿qué pasaba? Inmediatamente los levitas empezaban a desarmar el tabernáculo y tenían que caminar. Donde se pare la nube, donde Dios repose, ahí nuevamente empezaban ellos a armar.
40 años haciendo esto. Imagínense, 40 años. 40 años también ellos han sido sostenidos con el maná del cielo, alimentados. 40 años. Dios es tan bueno, tan misericordioso, que no les ha hecho faltar ni un día durante esos 40 años. Durante esos 40 años que ha estado el tabernáculo ahí, Dios ha estado guiando, acompañando, consolando, y el pueblo se sentía seguro, porque la presencia de Dios estaba ahí. Ahora bien, el pueblo de Israel, las 12 tribus, estaban distribuidas de esta manera. Rubén, Simeón, Gad a un costado, Isaacar, Zabulón a otro costado, Dan, Aser, Neftalí a otro costado, Manasés, Efraín y Benjamín a otro lado también. Delante de la puerta del tabernáculo, simplemente, ¿quién estaba? La familia de Moisés y la familia de Aarón. Aarón, Moisés, sus hijos. Ahí estaban ellos. Pero alrededor estaban las 12 tribus. Y en la parte central estaba el tabernáculo. Y dentro del tabernáculo la presencia del Señor. Pero ha pasado algo. Este pueblo de Israel ha empezado a pecar. ¿Y qué ha sucedido? Dios se ha empezado a alejar, dice, la nube ha empezado a subir. Ya no estaba tan cerca como pegado al tabernáculo, ya no estaba así. Subía un poquito más. Luego, ¿qué pasaba? Otro pecado ya, más así, más así, más así. La presencia de Dios ya no se veía, ya se estaba alejando. No porque Dios quiera, sino el hombre ha empezado a pecar. El hombre ha empezado a alejarse de Dios. Si en un comienzo estaba así cerca, ¿no? Todos estaban ahí danzando, adorando. El Señor está con nosotros. ¿De qué nos vamos a preocupar? Venía guerra, el Señor les decía, vayan a la guerra, ya vamos a ir confiados, estamos con el Señor. Pero pasó algo. Más adelante vemos que se construye un templo. El primer templo. A ver, ¿quién lo construye? Salomón lo construye. No lo construye David. Ahí es cuando se pierde este arca de la alianza, este arca del pacto. Cuando se ha perdido el arca del pacto, ¿qué ha sucedido? El pueblo de Israel dice que estaba triste, triste. Se sentía solo, afligido. Pero luego los filisteos van y devuelven, ¿no? Mandan a 2 bueyes, dice, lo mandan, ahí está atrás el arca. Y ha pasado algo extraño ahí. Uno de los bueyes tropieza, dice. Se resbala, el arca de la alianza parecía que iba a caerse y había un hombre que lo toca esa arca. ¿Cómo se llama? Asa. Este hombre, Asa, al tocar el arca, tenía buenas intenciones. No eran malas sus intenciones. A veces como cristianos queremos ayudar a Dios. Decimos, Señor, quizás esta será tu voluntad y hacemos. ¿Qué pasa con este hombre? Al querer sostener este arca, es fulminado, es muerto, cae muerto, dice la palabra de Dios. Libro de 2 Samuel. Las referencias se les voy a poner. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 6. Asa, este hombre había caído muerto ahí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué habrá sido eso? 2 Samuel 6, 6. La parte central, la parte que nos va a interesar ahorita es esta. El arca de la alianza, el arca del pacto. Hermanos, hermanas, muchas veces nosotros nos equivocamos en las decisiones y pensamos que nuestra actitud es buena delante del Señor. Este hombre Asa, al querer tocar esto, ha caído muerto, dice. Cuando cae muerto, ¿qué sucede? David se pone triste. David se ha puesto triste. Pero no eran malas sus intenciones, solo han sido malas. No eran malas. Solo quería sostener ahí el arca. ¿Por qué?
Este arca tenía poder. Este arca tenía poder, hermanos y hermanas. Por eso ha muerto inmediatamente. El furor del Señor cayó, dice ahí, sobre Asa. Ahora, el mundo entero le ha puesto poder a varias cosas. Algunos, la Iglesia Católica, por ejemplo, dicen la Virgen María tiene poder. Ponen ahí sus estatuas, ¿no? Dice, tiene poder. ¿Qué más ponen? Algunos una piedra adoran y esa piedra tiene poder. En otras iglesias te dan, no sé, una pata de conejo así. Este hermano tiene poder. Tú vas a creer en esto, tiene poder. Tantas cosas que el hombre ha hecho que tiene poder, tiene poder, tiene poder. No. Este arca de la alianza sí tenía poder. Tenía poder, ¿por qué? Dios reposaba ahí. Ahora, después de tiempo ya este arca se ha perdido, nadie sabe. Vamos a ir estudiando en el libro de Apocalipsis el día de mañana, dónde está más o menos este arca. Pero hermanos y hermanas, a lo que quiero llegar es esto. Dios ha estado siempre al lado de la iglesia, ha estado al lado de sus hijos. Nunca se ha alejado de ellos y quiere cubrir sus necesidades, quiere cubrir todo lo que le hace falta. ¿Te hace falta salud? Quiere darte Dios salud. ¿Te hace falta dinero? Quiere darte Dios dinero. ¿Te hace falta un hogar? Quiere Dios darte ese hogar. Quiere vivir en medio de tu hogar, de mi hogar. Ahora, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento dice, donde dos o tres estén en mi nombre, ¿qué pasa? Yo estoy, dice, a un costado, en el medio, en la parte central, como en Israel, ¿no? Al medio quiere estar. Ahora ya no hay tabernáculo, ya no hay templos. ¿Por qué será? Cristo ha venido. ¿Qué ha pasado con estos templos? Hermanos, hermanas, la palabra en el Nuevo Testamento dice que nosotros mismos somos templo de Dios. ¿Y dónde habitará? Dentro de nosotros vive, ¿no? Dentro de nosotros. Y cuando Dios vive dentro de nosotros, ahí es, dice, ustedes tienen poder. Porque vive el Espíritu dentro de ustedes. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Poder. Dios aún sigue viviendo dentro de la vida del hombre, en la parte central. Y cuando Dios vive dentro del hombre, escucha sus oraciones, escucha sus clamores. Pero cuando Dios no vive dentro de una persona que se ha arrepentido, no escucha sus oraciones. ¿Me creen o no me creen? Vamos a ir a la palabra de Dios. Libro de Proverbios capítulo 28, versículo 9. Proverbios capítulo 28, versículo 9. La palabra de Dios dice de esta manera: el que aparta su oído para no oír la ley, hermanos y hermanas, esto es la ley. Dice, el que aparta, 28:9, su oído para no oír la ley, su oración también, ¿qué es? Dice, abominable. Su oración. De aquel que no quiere escuchar, de aquel que no quiere obedecer la palabra de Dios, ¿cómo es? Dice su oración, abominable. No es agradable. No llega como un olor fragante delante del Señor. Tiene que vivir el Espíritu de Dios en tu vida para que pueda escucharte. Hay muchas personas que dicen, Señor, quiero esto. Señor, bendíceme esto. Pero sus oraciones no son muchas veces contestadas. ¿Por qué? Dios todavía no está viviendo, no está morando ahí.
a mí me hace pensar cómo Dios quiere que nosotros seamos tan rectos delante de Él. No eres frío, no eres caliente, te vomitaré. Vamos a otro texto. Dice, libro de Juan, capítulo 9, versículo 31, Nuevo Testamento. Libro de Juan, San Juan, capítulo 9, versículo 31. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. 9:31. La palabra de Dios dice de esta manera: y sabemos que Dios no oye a quienes, a los pecadores. ¿Habían escuchado este texto? ¿Han leído este texto, hermanos y hermanas? Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, sino a quienes oye. Ahí mismo está la respuesta, dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace, ¿qué cosa? Su voluntad, ¿qué pasa? A ese, oye. Increíble. Dios entonces no oye a aquellos que son desobedientes. No oye a aquellos que no están cerca de Dios. Aquellos que no son temerosos de Él. Por eso les decía, hermanos y hermanas, antiguamente los cristianos, ¿cómo eran? Los primeros cristianos que muestra la Biblia, se hacían matar por el Señor, escuchaban, dice la palabra, como Juan, como Pedro, como los demás discípulos, por amor al Señor, se hacían morir. Hermano, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede en tu vida? Han agarrado a mi padre, han agarrado a mi madre por causa del Evangelio. Vamos a orar por ti. ¿Qué ha sucedido? Mi país está en guerra. ¿Qué ha sucedido, hermano? Quiero irme de misionero. ¿Por qué estás triste? No escuchan la palabra de Dios. Por esa razón tengo una aflicción en el corazón. Ahora los jovencitos, si les veo tristes, les digo, hermano, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien? Estoy triste. Mira, hermano. ¿Qué sucede, hermano? Tu mamá, tu papá, dinero, economía. Ya no tengo ni enamorada, ya no tengo ni novio. Ahora ya no es por el Evangelio, ¿no? Más por lo material, más para lo sentimental. Van a orar para que regrese conmigo. Antiguamente los cristianos oraban los unos por los otros para que no se apague ese don. La palabra dice, aviva el don que hay en ti. Aviva ese fuego del don. Aviva. No lo dejes dormido. No lo apagues. Yo me acuerdo de una canción, dice, que no se apague el fuego que hay en mi corazón. Que siga ardiendo más y más. Dame gozo, Señor, dame paz. ¿Cómo te va a dar paz? ¿Cómo te va a dar gozo? Tiene que estar encendido ese fuego. Entre más nos acerquemos al Señor, vienen pruebas, vienen dificultades, pero si nosotros estamos agarrados del Señor, ¿cómo pasa? Como si nada esas pruebas. Pero cuando nosotros a veces estamos alejados, como que nos duele, como que nos punza así fuerte. Yo les había contado, hermanos, hermanas, quizás tiempo atrás, y les había dicho, hermanos, hermanas, ya no estoy trabajando, así les he dicho, ¿no? Ya no estoy trabajando, hermanos. ¿Por qué me ha tocado estudiar? Pero Dios no me ha dejado. Si yo me he puesto a descansar por causa del estudio, a mi esposa le ha levantado, ¿no? Mi esposa empezó a trabajar. Mi esposa descansó. ¿Y cómo es Dios? Que ahora yo también estoy trabajando. Quizás por esas razones no he podido llegar el día de ayer, anteayer, el día de hoy, mejor dicho, hoy y ayer, en las mañanas, porque ya fue mi turno ahora de trabajar. Y a mi esposa le toca descansar. Ella paró y yo le tocó. Dios inmediatamente respondió.
No me dejó ni un momento. Y yo digo, gracias, Señor. Vamos a seguir un poquito más, vamos a ir. Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, y libro de Romanos 1, 16, muestra que nosotros ahora tenemos ese poder, que Dios nos escucha a nosotros y que ese poder está en nosotros. Hechos 1, 8 y Romanos 1, 16. Nosotros tenemos ahora ese poder que había en el tabernáculo, ese poder que había en medio de Israel. Ya no estaba simplemente en un lugar, sino que ahora mora en nosotros ese poder. Está viviendo dentro de nosotros ese poder. ¿Y ese poder qué nos hace? Hace que podamos vencer las pruebas, las dificultades. Viene una aflicción, empezamos a vencer. De prueba tras prueba, victoria tras victoria nos espera. Una prueba viene, tras la prueba viene ¿qué cosa? La victoria. Y eso no la da el hombre, Dios lo está dando. Dios nos da esa victoria porque hay poder en nosotros, hay poder en la iglesia. Pero ¿qué pasa? Ese poder se va apagando cuando la iglesia ya no ora. Ese poder desaparece cuando la iglesia ya no lee su palabra. Ese poder desaparece cuando la iglesia se empieza a enfriar. Ese poder se va cuando los hermanos, las hermanas de la iglesia ya se han olvidado de ese primer amor. Decimos, hermanos, ya no hay tiempo, ya no tengo tiempo. Entonces es difícil llegar. Haremos esto. No, hermano, tengo que trabajar. No, hermano, tengo que hacer esto. Yo mismo el día de hoy me puse triste. Tenía que estar hasta mediodía en mi trabajo y de ahí venirme. ¿Qué sucedió? Se alargó. Ya era 1 de la tarde, ¿a qué hora me voy a ir? Y era 2 de la tarde, ¿a qué hora me voy a ir? 3 de la tarde, ¿a qué hora me voy a ir? 4, 5 de la tarde recién me estaba yendo. Ya me puse triste. No porque, no porque no haya podido llegar, sino es porque quería escuchar la palabra de Dios. Quería estar aquí. Eso me puso triste, no haber llegado, porque yo me había dicho, Señor, quiero llegar. Yo les había dicho el anterior domingo, voy a estar aquí en los cultos, pero no he podido. Yo me ponía triste porque decía, no he podido cumplir lo que he dicho. Y de eso algún día Dios me va a reclamar, tú has dicho esto, que no has cumplido. Y yo me puse triste. Hermanos y hermanas, la iglesia nos dice a nosotros que ahora somos reyes y sacerdotes. Dios nos dice a nosotros que somos reyes y sacerdotes. Un rey no puede estar mendigando, un rey no puede estar triste, un rey no puede estar desamparado. Un rey tiene todo lo necesario. ¿Por qué? Porque es rey. Y Dios nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes. Y si somos sacerdotes, ¿qué es lo que tenemos que ministrar? Este templo. Esto tenemos que ministrar. Este cuerpo tenemos que cuidar. ¿De qué tenemos que cuidarlo ahora? De todo lo malo. Malos pensamientos. Hay un corito que cantan los niños. Cuidadito tus manitos, dice, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que cuidar sus manos? Lo que tocan. Cuidadito tus manitos, con querer estar alzando las cosas de los demás. Cuidado tus manos. Cuidado tus pies, por dónde estén yendo. Cuida tu mente, ¿qué es lo que está pensando? Ten cuidado de todo lo que haces. Si tú cuidas todo eso, Dios escucha. Tú le oras al Señor y Dios responde. Si tú cuidas tu cabeza, esta cabeza no tiene que pensar. Si tú cuidas tus manos, esta mano no tiene que hacer estas cosas. Estos pies no tienen que andar. Yo había visto una vez a un joven
de esta manera. Y yo también lo experimenté, diciendo estas. El día de hoy no voy a pecar, voy a salir de la casa sin pecar. No voy a pensar en cosas malas. Sale a la calle, camina, 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 de repente ya comete el pecado. Yo también lo había hecho. En algún momento había dicho, Señor, el día de hoy quiero salir sin pecar. No quiero pecar, quiero llegar a la casa tal como estoy saliendo. Pero alguien te golpea, alguien te empuja, alguien te dice algo, y ya con el pensamiento estamos reaccionando, ¿no? O con la boca ya estamos hablando. ¿Habremos querido decir eso? No. Sigue ahí, el hombre viejo, el que quiere despertar, el que quiere levantarse. Pero ahora, ¿cómo uno puede controlar sus manos? ¿Cómo puede controlar sus pies, su mente? Acercándose más al Señor. Y de manera natural, tú ya no vas a pensar cosas malas, de manera natural, tú ya no vas a querer alzar, de manera natural, ya no vas a querer caminar o ir por malos pasos. ¿Por qué? Dios vive en ti, Jesucristo. Aquel que te mire, no va a mirar a Juan, no va a mirar a Mario, no va a mirar a nuestra hermana Lucía, no va a mirar a nuestra hermana Vicenta, no va a mirar a nuestra hermana Emi. ¿A quién va a mirar? A Jesucristo. A Él va a mirar. No va a decir, pues, mira un hermano, no. Un cristiano. Así va a decir. Un seguidor de Cristo. Porque su forma de hablar es un cristiano. Su forma de actuar, de caminar, es de un cristiano. Y el cristiano nunca es cola, siempre es cabeza. El cristiano, ¿qué dice? Las oraciones de los justos, ¿cómo son? Respondidas. ¿Por qué? ¿Cuándo eres justo? Cuando eres como el Señor, ¿no? ¿Es difícil o es fácil? Hermanos y hermanas, yo lo he vivido. Lo estoy viviendo. Es bien difícil. Cuesta. Las rodillas cuesta. Tienes que orar cada día. Tienes que estar meditando la palabra de Dios. A veces en la calle, en el trabajo, alguien te hace escuchar música. O tú mismo en el auto te subes, ¿no? Y escuches la música. Y sales del auto o sales del trabajo y ya con esa música en la mente, tú mismo, estás cantando ya. Se te ha grabado. ¿Por qué hayas querido? Alguien te habla algún chisme, alguien te dice algo. Rápidamente esta boca puede causar problemas. Estas manos pueden causar problemas. Estos pies pueden causar problemas. Cada día tenemos que orar, cada día tenemos que leer la palabra de Dios. Y la palabra nos dice, el que es santo, aquel que ya parece que ya ha llegado a la estatura de Cristo, ¿qué tiene que hacer? Santificarse más, dice, ¿no? ¿Para qué? Para no caer, para no tropezar. Puede que estés ahí arriba, mantente ahí arriba, pero ¿cómo lo vas a hacer? Leyendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios, practicando la palabra. Dios oye esas oraciones. Dios va a escuchar tu vida. Aquí tenían que estar dos personas que es extraño que no estén. El día de ayer tampoco estaban. En la tarde, no sé si habrán estado, un hermano Toribio y había una hermana. Yo les decía, hermanos, tienen que estar los días viernes y sábado. ¿Qué es lo que necesita? Salud, necesita seguridad, necesita, ¿qué necesita? Dinero, economía. Dios puede dar. Da, responde. Por eso dice Dios, probadme, probadme. Y yo les decía, hermanos, hermanas, si yo traigo aquí una naranja, ¿quién me dice si es dulce o es amargo? ¿Cómo vas a ver? Única manera, probando. No hay más. ¿Cómo voy a saber si esta naranja
¿Es amargo o es dulce? Por fuera puede parecer bien. A Dios lo conocen así, de lejos, lo han mirado, pero nunca le han probado. Por eso no conocen ese poder. Por eso Dios no vive en ellos y ellos no tienen ese poder. Antiguamente, ¿qué hacía Pedro? Sanaba, dice, ¿no? Pero no era con su poder, era con el poder del Señor. Actualmente, ¿habían hermanos y hermanas que tenían ese poder? Habían hermanos que sanaban a las personas. ¿Por qué? Dios vivía en ellos, moraba en ellos. Yo he conocido. Nuestro pastor Emilio Chino igual una vez nos platicó de esa manera. Nos dice de esta manera, nos dijo a nosotros, antes de ir a un enfermo, yo me consagro al Señor. Y Dios me da ese poder para poder sanarle. Yo no voy directo, dice. Yo, si alguien me dice, estoy enfermo, hermano, pastor, quiero que venga y ore. No puedo hacer nada, dice, en ese momento. Tengo que ir primeramente al Señor. Dios me va a llenar de ese poder y ese poder va a ser el que sane. A mí me sorprendió bastante. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? A veces ya no hacemos. Directamente vamos y oramos, ¿no? ¿Qué tal si estamos con pecados ese rato? ¿Oirán nuestras oraciones? Como los sumos sacerdotes podemos morir ahí mismo. Pero Dios puede oírnos. Dios puede escucharnos a cada uno de nosotros. Estos cultos que estamos haciendo, hermanos, hermanas, es para meditar. En el monte 120 estaban ahí. ¿Qué estaban esperando? El Espíritu del Señor. ¿Para qué? Para que ellos tengan poder, ¿no? Querían ser escuchados. Miren cómo el Señor responde y les manda ese poder de lo alto. ¿Pero qué habían hecho antes de recibir ese poder? Consagrar sus vidas. Pablo, antes de recibir ese poder, también consagró su vida. Antes de ser Dios, me entrego a ti, quiero consagrarme a ti. Y Dios va y dice, ahora sí te voy a escuchar. Tú estás limpio, puedes acercarte a mí, voy a oír, voy a estar presto a lo que tú me dices. Pero cuando estamos con pecado, yo me imagino que Dios no nos oye. No debe oír mis oraciones cuando estoy con pecado. Dice, estemos a cuenta. Estemos a cuenta. Primero, ¿qué tiene que hacer? Limpiar su vida, ¿no? Luego ir delante del Señor. Ahora sí, ya podemos negociar, podemos hablar. ¿Qué quieres? Ahora sí podemos dialogar. ¿Qué necesitas? Ahora sí puedo escuchar, puedo suplir tus necesidades. Pero ¿qué necesita primeramente? Que el hombre se haya limpiado, que el hombre esté limpio de pecado, purificado, santo. Recién Dios escucha. En el mundo no entiende eso. Oran, oran y las oraciones no son respondidas. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Dios tanto le ha orado, no escucha. ¿Han escuchado eso? ¿Han oído? ¿Para qué voy a ser cristiano? ¿Para qué voy a ser cristiano? Tanto le he orado al Señor y ¿acaso me ha oído? Dicen, ¿no? Pero nosotros, la iglesia, antes de ir al Señor, ¿qué hemos dicho? Señor, salva mi vida. El que confiesa sus pecados, ¿qué dice? Y se aparta, ¿qué alcanza? Misericordia. Primero, ¿qué tiene que hacer? Confesar sus pecados. Y no basta solo eso, confesar, sino que dice, aparta. El que confiesa sus pecados y se aparta, se hace a un lado de ese pecado, ¿qué alcanza? Misericordia de parte del Señor. Ahora sí, ya somos amigos. Ahora sí podemos hablar. Puedo ir contigo. Puedo estar a tu lado. Hermanos, hermanas,
bastante me hace pensar cómo Israel había perdido esto. Cómo Dios estaba ahí a su lado y había perdido eso. ¿Por qué? Por causa del pecado. Ya ha suplido mi necesidad, ya he pagado mis deudas, ya me ha dado un hogar, ya he vencido quizás un juicio, tenía esta cosa que vencer, he vencido esta enfermedad. Dios había sanado a 10, dice, ¿no? ¿Cuántos regresaron? Bonitos regresaron. Se ha acordado a medio camino, ¿no? ¿Y el resto dónde está? Solo eras tú el que se ha sanado. Solo a ti escucha tu oración. El mundo es así. La iglesia también es así. Hay cristianos que Dios escucha sus oraciones. Se han acercado al Señor y Dios escucha. ¿Y qué ha pasado? Como esos 10 no se han ido. Ya se han olvidado de Dios. Bonita regresión. Ni el 50%. Por lo menos 5 hubieran regresado. ¿Cuántos regresó? Uno. Hermanos, hermanas, tenemos que ser agradecidos con Dios. ¿Queremos recibir ese poder? ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? Acercándonos al Señor. ¿Y estos días lo estamos haciendo? Amén, hermanos. Estamos haciendo. Si no tienes la oportunidad de poder leer la palabra de Dios en el transcurso del día, ¿qué hay ahora? La tecnología ayuda, ¿no? Puedes escuchar prédicas, puedes escuchar alabanzas. Te ayuda a acercarte al Señor, te ayuda a nuevamente transformar. Dios, transfórmame, moldéame. Cantamos ese himno, móldame Cristo, vaso yo soy, pero a veces no nos dejamos moldear. En vano decimos, móldame Cristo. Móldame Cristo. Señor, esta cosa no me quites. Padre, esto está bien. Dios te dice, es necesario quitarte esto. Es parte del molde. Es parte de lo que quiero hacer contigo. Necesito quitarte esto. No te hace falta. Te voy a dar algo mejor. Dios quiere darnos lo mejor. Pero nosotros a veces no nos dejamos moldear con el Señor. Decimos, Señor, ¿por qué me está viniendo esto? ¿Por qué causa me ocurre esto? Es parte de lo que Dios hace. Quiere moldearte. Quiere vivir contigo. Quiere estar contigo. Quiere estar conmigo. Cada día. Acerquémonos al Señor. Esta noche, hermanos, vamos a orar y decirle, Señor, quiero acercarme. Quiero que me moldees. Voy a dejar mi vida en tus manos. Voy a dejar que tú hagas conmigo lo que quieras hacer. No voy a poner resistencia. ¿Cómo quieres moldearme, Señor? Yo voy a dejar. Esta necesidad tengo. Antes de que cumplas esta necesidad, Señor, quiero acercarme a ti para que puedas escuchar mis oraciones. Vamos a decirle al Señor, quiero estar más cerca de ti, para que mis oraciones lleguen ante tu presencia y puedan ser respondidas. Estos días vamos a ver cómo Dios escucha nuestras oraciones. Vamos a orar, hermanos y hermanas.